Bueno, mi trabajo, yo hago un magíster allá en Historia Social de América Latina. Yo estudio la participación y organización de los trabajadores chilenos en los cordones industriales, más específicamente Cerrillos Maipo y Talcahuano. Trabajo los cordones que fueron como complejos industriales compuestos por inúmeros sectores y ramas de producción y ubicados en algunas regiones de Chile, territorialmente integrados y organizados por los trabajadores durante el gobierno de la Unidad Popular. Ellos tenían el objetivo de garantizar la producción y distribución de productos de primera necesidad a la población y como una respuesta a un paro patronal que se produjo en octubre de 72 y como una respuesta y como una paralización iniciada, el paro de octubre, una paralización iniciada por los propietarios de camiones y luego absorbida por los empleadores y las organizaciones de empleados como SOFOFA, Confederación de la Producción y el Comercio, Confederación del Comercio, los profesionales liberales, abogados, médicos y los sectores vinculados a la derecha en un intento de boicotar y desestabilizar el gobierno popular, de la Unidad Popular. Bueno, Cerrillos Maipo, ubicado en Santiago, fue lo primero en informarse antes mismo del paro y muy importante por el número de empresas integradas y por sus acciones políticas. Bueno, en el contexto que el país se ha caracterizado por altas tasas de inflación, crisis de la escasez y acciones contraofensivas de la derecha. Y ahí entonces los sectores populares de los barrios vecinos, junto con los trabajadores, se han organizado para presionar al gobierno para avanzar en la transformación y luego se formó la coordinación de comandos de las luchas de los trabajadores del cordón Cerrillos Maipo, cuyo principal reclamo es el paso de industrias en el sector estatal. Después de la creación de Cerrillos, debido a la movilización social y la acción directa de los trabajadores contra el boicot de los empleadores y a interrupciones de la producción, la población intensifica sus acciones para presionar al gobierno a nacionalizar muchas industrias. En ese momento surgen inúmeros otros cordones en esas áreas industriales chilenas como motor de lucha frente a la ofensiva contrarrevolucionaria. La mayor parte de los estudios sobre el tema se centran en los ubicados en la ciudad de Santiago de Chile, y muy poco se dice de los que pertenecen a otras regiones, y además Concepción fue un importante polo de lucha de los trabajadores en este periodo. Bueno, el objetivo de este estudio es comprender la dinámica de desarrollo y funcionamiento de sus cordones y en contexto de gobierno, y así como su relación con el gobierno y los partidos, además de la cuestión de la solidaridad entre los trabajadores de cordones en tiempos de radicalización de la lucha política en años 72. La intención es analizar el desarrollo de esta experiencia en el contexto de América Latina de los años 60 y 70 y también los debates y acciones producidas por la izquierda en los caminos que se deben seguir a la lucha por la transformación de la sociedad. Comprender cómo estos organismos representaban una novedad y un desafío tanto para la vía chilena, para la lucha armada y otras políticas de la izquierda en el contexto de América Latina. Bueno, para entender este proceso yo hago también una presentación que es para ubicar lo que estaba ocurriendo en Chile en este momento, que fue la elección de Allende, y a través de una coalición de izquierda, el Partido Socialista, Comunista, Radical, Socialdemócrata, Movimiento de Acción Popular Independiente. Hay muchos argumentos que tal evento que había ocurrido en Chile de la llegada al poder de un presidente socialista no significaba una revolución que estaba llevando a cabo, que ha sido el resultado de una contienda electoral a través de las instituciones del Estado y, por lo tanto, aún dentro de los instrumentos de disputa burguesa.
pero había importantes procesos revolucionarios de radicalización y participación de los trabajadores, incluso en apoyo al gobierno y crítico a ello también, pero con apoyo, tales como las ocupaciones de fábrica, las tomas, y la participación de los campesinos también, y de poblaciones cuyo objetivo era luchar para avanzar en las propuestas del gobierno. Bueno, el programa de AUP representaba una nueva experiencia que llamó la vía chilena al socialismo, como todos saben, y apuntó a una profunda transformación social y pacífica, es decir, sin uso del arma y a través de las instituciones del Estado, la conquista de poderes ejecutivo y legislativo con la participación popular y con la nacionalización de sectores estratégicos de la economía. Y, bueno, este pensamiento de la revolución que se estaba llevando a cabo no era así como una revolución porque tenía como instrumentos la disputa burguesa, venía principalmente de militantes, de dirigentes de organizaciones de la izquierda, como MIR, un sector del Partido Socialista, que no estaba de acuerdo enteramente con los caminos, pues acreditaban que deberían avanzar en las propuestas y no se iludir con el apoyo político de sectores de centro-izquierda como los demócratas cristianos. Además de la crítica a cuestión de la vía pacífica de las nacionalizaciones que deberían alcanzar mucho más empresas y la cuestión del poder también, de algo más jerarquizado, mas sim un reflexo de una participación popular y que voy a discutir más a frente. Me cuestioné cuando empecé a hacer esta investigación por qué analizar una huelga que ocurrió hace 41 años atrás. ¿Cuál es la idea de esto? No se trata simplemente de un culto libresco o académico a la historia del movimiento obrero, sino que fundamentalmente analizar aquellos hechos, aquellos factores que se dan en los procesos políticos sociales que pueden tener cierta resonancia de cara a las transformaciones sociales del futuro. ¿Ya? O sea, en ese sentido, tomar la historia como herramienta. Bueno, entre mis fuentes principalmente quiero señalar que utilicé bastante un periódico en particular que se llama El Pueblo, lo editaba el Partido Comunista Revolucionario entre 1969 y 1977, una pequeña organización de carácter maoísta fundada por militantes expulsados del PC en los años 60, y una entrevista que me sirvió mucho, que la tomé de una persona que por distintos motivos me pidió dejar su nombre en el anonimato, o sea, con un seudónimo nos entrevistamos, y que estuvo acompañando todo el proceso de la huelga con panfletos, trabajando dentro de la industria, dando mensajes por altavoz, en fin, como tomando acta de las asambleas. Entonces, esas son mis fuentes primarias principalmente. Hay dos hipótesis que orientan la exposición que les voy a hacer, que son bien breves realmente, no pretenden tampoco ser una cosa muy extravagante o que vaya tan en profundidad. Pero aquí hay dos temas que me parecen fundamentales respecto de la huelga de Bata. La huelga de Bata representa y sintetiza las contradicciones que tiene el movimiento obrero en un proceso de radicalización ascendente respecto de la institucionalidad. Y esa contradicción que existe ahí es un síntoma que carga el proceso de la unidad popular a lo largo de los 3.000 días que duró. Y la otra hipótesis, después voy a referirme un poquito más al tema, la otra hipótesis dice relación con que la huelga, a partir de los hechos de la huelga de Bata, se perfila cómo se va a resolver esta contradicción entre un movimiento social ascendente y una institucionalidad retardataria en septiembre de 1973. O sea, los hechos son un buen botón de muestra que nos permiten vislumbrar lo que va a acontecer después. Bueno, hay que tener en cuenta algunas consideraciones para abordar la huelga sobre la relación entre unidad popular y movimiento obrero. ¿Ya?
entendiendo personalmente y a partir de los trabajos historiográficos que hay, la Unidad Popular representa el máximo punto en un periodo histórico de auge y construcción de movimiento popular. O sea, entendemos que el hecho de que haya podido existir este gobierno significa porque de alguna manera supo representar las aspiraciones históricas de un sector importante del movimiento popular chileno respecto a justicia social, redistribución de la riqueza, soberanía económica y nacional. Ya, pero el pequeño gran detalle de la Unidad Popular es el método. El tema de la vía pacífica, institucional al socialismo, ya vía chilena le llamaron, pero realmente esta es una tesis que se cultiva desde los tiempos de la Segunda Internacional, tampoco fue un invento de la izquierda chilena, solamente que fue la primera vez en la historia del mundo, creo, que se puso en práctica. ¿Ya? Entonces, el programa que tiene la Unidad Popular requiere de la lealtad, o por así decirlo, no me gusta la palabra subordinación porque suena un poco maquiavélica, pero sí tiene que haber un grado de subordinación y lealtad del movimiento obrero a las cúpulas partidarias de la Unidad Popular para que ésta pueda ir cumpliendo, pueda tener el respaldo para ir cumpliendo su programa paso a paso y dentro de la institucionalidad. Ya particularmente desde el sector socialdemócrata del Partido Socialista y desde el PC, el tema de la institucionalidad era la clave del proceso chileno. ¿Ya? Entonces se da esta contradicción entre la institucionalidad y el movimiento obrero en auge, y esto tampoco es una idea mía, lo sintetiza muy bien el historiador Franco Dichot, que trabaja mucho el tema del movimiento obrero organizado. ¿Ya? Entonces, ahora paso a otro tema también. ¿En qué se traduce lo que estoy refiriéndome a institucionalidad? ¿Cuál es el problema aquí? El problema, y este problema también de cara a las movilizaciones del futuro, lo pensamos, es el problema del poder, del gobierno. O sea, nosotros entramos a pensar, ¿realmente el movimiento popular conquistó el poder en las elecciones de 1970? Y ahí es cuando la historiadora Verónica Valdivia hace un ejercicio interesante de ir analizando el Estado chileno y dice, es un tema complejo plantearlo así, porque la mayor parte del Parlamento estaba en manos de las clases dominantes. Un sector importante de las Fuerzas Armadas cultivaban ideas de carácter fascistizante, y el Poder Judicial particularmente. Y ya voy a volver también sobre ese punto. El Poder Judicial, dice Valdivia, es donde más se refugiaron los sectores más reaccionarios y enemigos del proceso de transformaciones. Bueno, un poquito sobre... Ahora entremos de lleno a la huelga. Yo quería dejar claro esto. Y se me faltaba un último detalle, claro. Todo esto lo sintetiza muy bien el historiador Sergio Grés cuando se refiere a la figura de Allende, sobre la dialéctica no resuelta entre reforma y revolución. La huelga de Bata también es un muy buen ejemplo de ese problema de una dialéctica no resuelta. Bueno, vamos ahora sí que sí a Bata. Bueno, la industria Bata es una industria de origen checo, ya solamente se cambia a Canadá el dueño de la industria cuando en 1949 en Checoslovaquia estalla la Revolución Democrática Popular y se nacionaliza la empresa. Y en 1938 abren su fábrica en Peñaflor, en la provincia de Talagante. Y resulta que llegamos a octubre del 72, donde los trabajadores, frente a una serie de situaciones injustas, plantean esta huelga, y no es en cualquier momento. Claramente, aquí Ailín habló mucho de lo que fue el paro patronal de octubre del 72, entonces tenemos que entender también en el contexto que se inserta la huelga. Básicamente, habían dos problemas al interior de la industria. Trabajaban ellos con un sistema norteamericano que se llama Work Factor, que significa que, de acuerdo, el obrero tiene que cumplir una cantidad de trabajo, una cantidad de producción mensualmente, y en caso de no cumplirse la meta, se descuenta del salario. Y resulta que la última semana del mes, la fábrica entregaba a propósito los materiales de trabajo atrasados para que la cuota no se cumpliera. Y a los obreros se les descontaba el 22% del sueldo. Y el otro tema son las obreras. La industria de Bata era un taller muy grande, tenía muchos obreros, tenía un gran componente femenino, ¿ya? Entonces, las obreras exigían también y cuestionaban por qué su sueldo no era más bajo que el de los hombres y por qué eran de las obreras peores pagadas de la industria del calzado. Entonces, en base a estos dos puntos, sucede
el sindicato tiene una dirección, esto me lo contó el amigo que me dio la entrevista, tiene una dirección que él calificó como amarilla. ¿Qué significa? Que este amigo que en sus tiempos estaba con el tema de la guerra popular y toda la vida insurreccional de masas, consideraba que le puso amarillos o apatronados a los dirigentes del sindicato, porque claramente ellos preferían el diálogo con los representantes de la empresa antes de embarcarse frontalmente en un conflicto huelguístico. ¿Ya? Pero los trabajadores ya hastiados de la situación que está sucediendo al interior de la empresa, convocan una asamblea de sindicato y ellos escogen nuevas autoridades sindicales. El presidente se llamaba Luis Torres y era lo que mi entrevistado llamaba una dirección honesta, combativa, clasista, etc. ¿Ya? Significa que entonces se procede a negociar, ¿ya? Y el gobierno invita a los trabajadores de Bata y a representantes de la empresa a una negociación en el Ministerio del Trabajo. Pero cuando los obreros llegan, no los atienden simplemente, no hay nadie, la puerta está cerrada, le hacen la desconocida, como decimos coloquialmente. ¿Ya? Entonces, ¿por qué sucedió esto? Estimo, ya especulo que quizás la UP tenía muchos enemigos encima y no quería echarse otro consorcio importante encima también. Quizás fue eso, no sé. Pero el tema concreto es que no hay posibilidad de diálogo ni con la empresa ni con la autoridad de gobierno. Entonces se procede a la huelga y a algo que estaba muy en boga en esa época, a tomarse la industria. Y a pesar de que el movimiento había adquirido este cariz, tampoco se dan respuestas, simplemente la empresa se niega a colaborar, a dialogar, y los trabajadores proceden a cortar el camino a Melipilla, pero aquí se da algo muy interesante, se da una solidaridad muy linda que hace falta en el Chile de hoy, que no lo hacen solos. Los trabajadores de Bata reciben el apoyo del Cordón Cerrillos, y según lo que leí en el diario, cerca de 1.000 trabajadores, quizás las cantidades se exageran un poco, pero seguro que eran harto, cortan el camino a Melipilla y tienen un duro enfrentamiento con el grupo móvil de carabineros. Según el relato, hubo carabineros y obreros heridos, incluso incendiaron un vehículo policial y dejaron fuera de servicio otro. O sea, fue un conflicto sumamente violento, ya, producto del cual se empiezan a notar las contradicciones, estas contradicciones entre el movimiento obrero y la institucionalidad. Ya rápidamente la jueza de Talagante, Judith Torres, se comienza a buscar a los cabecillas del sindicato y a encarcelarlos por los desmanes y el enfrentamiento que hubo con carabineros. Cae preso Luis Torres y cae preso un personaje muy interesante que trabajó aquí en la huelga, que se llamó Rodrigo Campos. Él era un abogado que era asesor legal del sindicato y se hizo muy conocido porque salía en un programa de tele que se llamaba Esta Hora Se Improvisa. Ya salía con Jorge Palacios, salía con Jaime Guzmán, y si lo buscan en YouTube pueden dar con las imágenes del caballero. Actualmente vive en Francia. Y él también cae preso en un régimen de incomunicación, y ahí claramente tenemos lo que decía Crónica del Día, un poder judicial completamente antiobrero, ¿ya? Y por otra parte, en el momento que se está produciendo este conflicto en la calle, el gobernador de Talagante, Víctor Reyes, militante del PC, por los distintos conflictos políticos que habían en ese minuto entre la izquierda, que estaba más a la izquierda que el UP, y los sectores más moderados del UP, simplemente autoriza que Carabineros intervenga en la represión del corte de calle. Y ahora voy a mi segunda hipótesis. El relato, la verdad es que el relato de cuando los carabineros empiezan a arrestar a la gente, el grupo móvil, como se llama ese entonces, comienzan a arrestar a los cabecillas de la huelga, la violencia es tremenda. Principalmente llama la atención el relato de las obreras detenidas. Fueron manoseadas, recibieron golpes en las partes genitales, costillas rotas, de tal manera que eso, a varios meses del golpe, nos hace pensar lo que va a venir después. O sea, todo lo que fueron los sistemas de tortura de la DINA. O sea, claramente ahí se ve que hay un sector de la institucionalidad que en algún momento va a llamar a representantes de intereses de clase dominante, va a llamar a poner orden en el país en el término que entendían el orden ellos, ¿ya? Entonces, ahí más o menos les acabo de explicar mis dos hipótesis, y por último referirme un poco a lo que es la historia oral.
Había una cuestión muy interesante aquí, porque también esta no es una pequeña y mediana industria, este es un gran capital multinacional, se podría decir que es un capital imperialista. Entonces, ahí está lo complejo de esta lucha, que incluso adquiere hasta ribetes de liberación nacional. Bueno, este amigo que entrevisté me contó que una vez que votan la huelga, ya yo quería hacer un paréntesis aparte de la historia oral, porque me pareció, la verdad fue una conversación muy bonita que tuve. Los trabajadores se pusieron a trabajar codo a codo ahí, ya tanto trabajadores de base, demócratas cristianos, comunistas, socialistas. Ya el sector que apoyó la huelga, como que de alguna manera supieron superar sus diferencias partidarias para poner sobre la mesa sus intereses de clase. Y por último, una anécdota interesante que él me contaba lleno de orgullo, que él tenía un manojo de llaves y podía recorrer todas las dependencias de la fábrica, y en una oficina de un gerente encontró unos documentos, incluso eran unos documentos secretos que manejaba la industria, ya que a nivel global planteaban esquemas de control psicológico sobre los trabajadores. Por ejemplo, estaba el protocolo que cuando un gerente visitaba la empresa, rápidamente un encargado le daba el nombre de un obrero, o le daba el nombre de la esposa del obrero y le daba el nombre de los hijos y en qué curso iban. Entonces este gerente iba y le decía: hola fulanito, ¿cómo está tu señora? ¿Cómo está tu hijo? Que supe que está para en quinto básico. De tal manera que la empresa le llamaba a sus trabajadores colaboradores. En un concepto muy extraño, como que los trabajadores sean colaboradores de su propia extracción de plusvalía. Entonces, y él rápidamente tomó estos documentos y se puso a hacer panfletos, se puso a hacer folletos y toda una campaña de denuncia en contra de estas medidas maquiavélicas que tenía la empresa. Las reflexiones que quedan planteadas de cara al futuro a raíz del análisis de esta huelga, claramente está el tema de más encima ahora que estamos en tiempo de elecciones y se da todo este debate entre distintos candidatos, algunos que se dicen de izquierda independiente, el tema del poder y la construcción de un proyecto social a futuro, o sea, pensar de qué manera logramos la hegemonía y los medios materiales para defender un proyecto en el futuro de transformaciones sociales hacia un país con mayor justicia social y tener cuidado precisamente con ese tipo de situaciones. Tienes al gobierno popular por los partidos de izquierda en el poder ejecutivo, pero tienes jueces en el poder judicial que meten presos a los dirigentes sindicales, torturan mujeres en pleno periodo de la Unidad Popular. Entonces, esa contradicción tenemos que resolverla de cara al futuro. Y bueno, y lo importante que es en todo este término analizar estos procesos del pasado. Listo. Bueno, gracias, Damián. Y también se compara con la revisión de la prensa de la época. Y fue motivado en gran parte por sentir la necesidad de buscar nuevas aperturas hacia la historia en Chile. Yo creo que ya teníamos suficientes estudios explicando la historia a partir de la derrota del 11 de septiembre, pero todavía no tenemos muchas visiones sobre cómo fue vivido ese proceso y los procesos de cambio que se verificaron en la sociedad en estos años. Los antiguos debates sobre las vías y las alianzas dejan mucho afuera en su visión y no son capaces de superar la derrota de los proyectos políticos. Como bien explicó uno de los entrevistados, un obrero textil de Baños Bellavista Tomé, que había ingresado al MIR a fines de los 60, pero cuando se creó el Frente de Trabajadores Revolucionarios pasó a este Frente de Masa. Pero también creo que más que nada habló como un obrero textil. Me dijo: bueno, tú sabes bien el gran debate de la izquierda, si fuimos demasiado rápido, o si debíamos haber ido más rápido o más lento. Ahora, yo no sé si más rápido hubiera sido mejor o no, porque pudimos haber cambiado la historia de Chile y no lo cambiamos. Pero sí cambiamos. A ver, quiero que te entiendas esa parte. No cambiamos el manejo del poder, pero sí cambiamos harto la gente de Chile en estos años. Entonces, el proyecto en sí quería buscar la forma de rescatar cuáles eran estos cambios que todavía se sienten en las personas, en los individuales que lo vivieron. Y en esta como búsqueda de marcos teóricos, ocupé uno que viene del proceso francés del 68. En su estudio sobre la memoria y la experiencia de eso, la académica Kirsten Ross habla de la visión de la igualdad que emergió en la lucha y fue verificado subjetivamente, declarado y vivido en el momento mismo como lo que es
y no lo que debería ser. Tales experiencias quedan al lado de la toma del poder, afuera de esta historia. Y yo creo que en el caso chileno la tendencia tanto de los dirigentes políticos de la época como los estudios posteriores sobre la derrota han sido concebir la revolución solamente a partir de la toma del poder, es decir, a partir del Estado. Y esta tendencia de ver la revolución así y no a través de los cambios en la sociedad ha imposibilitado reconocer las huellas sociales del proceso revolucionario en Chile. Y esas huellas tienen que ver con el fuerte sentido de historicidad de los sujetos, de que los horizontes se abrieran de otra manera. Y en el momento se verificó en los cambios subjetivos que vivieron muchas personas a través de su participación en la lucha por la justicia y la igualdad. Estos cambios apuntaban hacia la modificación de las relaciones del poder en la sociedad. Y la revolución en las bases fue expresada de distintos procesos de democratización de la sociedad que apuntaba hacia una mayor participación. Lo día popular, yo creo que ya hemos pasado por ese tema hoy día, pero fue un tiempo excepcional en la historia chilena de creer que fuera posible transformar la sociedad, transformar la realidad. Y esto también fue un proyecto relacionado con la revolución en libertad que venía de los años 60. Y una forma de recuperar estos procesos sociales, también ocupé la idea de las utopias menores, que viene de un trabajo sobre el siglo XX en la historia europea. Y el historiador Jay Winter quería encontrar una forma de contar esa historia del siglo XX que sea más de una catástrofe, que sea más de 2 guerras mundiales. Y eso, él aplicó la idea de las utopias menores, de los momentos en la historia en que distintos grupos de personas de distintas maneras buscaron formas de imaginar una sociedad que sea radicalmente mejor de lo que estaban viviendo. Entonces, aplicando esa idea al caso chileno, busqué los momentos que los sujetos mismos acordaron como las memorias emblemáticas de la Unión Popular. Entonces, en mi caso hay cosas inéditas como la toma de una panadería en Coronel, el día en que el pueblo de Tomé salió a abrir el comercio. Y esas son cosas que no han aparecido en ninguna narrativa, cronología grande de la época. No fueron debate del Congreso ni nada, pero realmente preguntando cuáles son las experiencias, las memorias más importantes para las personas, son esos procesos de participación, de sentirte parte de un proceso, pero tampoco era un proceso enfocado en la venganza, en la violencia, ¿no? Era tomar una panadería para decir que los mineros de Coronel merecen un pan de primera calidad, igual que se vende en Concepción. Y después de un par de semanas, entregaron nuevamente la panadería al dueño y sí, efectivamente mejoró la calidad del pan. Entonces no era imaginar socialismo como pasar todo al Estado, no eran esos procesos de una economía moral, diciendo que merecemos ser reconocidos como sujetos plenos de participación en la sociedad. Pero el tema de mi ponencia hoy día es la Asamblea del Pueblo en Concepción, que sí fue un acontecimiento grande del momento, porque remeció el escenario nacional. Sin embargo, el proyecto de la Asamblea fue silenciado rápidamente después y hasta el día de hoy han sido marginados en los estudios de la Unión Popular, como un momento en que la misma izquierda entró en conflicto con Allende. Y mayor parte de la controversia en torno a la Asamblea del Pueblo tiene que ver con las lecturas que vino después, porque fue leído tanto por la derecha que del MIR y otros partidos, y fue proyectado como un poder dual, cosa que en el momento realmente no fue, tampoco fue el proyecto que se planteó en Concepción, porque esa asamblea fue vivida de otra manera y fue valorada por los mismos participantes de otra manera. Entonces quiero situar la Asamblea del Pueblo como parte de un proceso revolucionario regional que se vivió en Concepción. Y por eso partimos en mayo de 1972.
Ya, con una contrarrevolución que ya estaba en marcha desde diciembre de 1961, con la marcha de las cacerolas en Santiago, que comencé a aparecer no tanto como una oposición democrática, sino como una oposición sediciosa que buscaba el derrocamiento del gobierno popular. En mayo de 1972, la Democracia Cristiana en Concepción convocó a una marcha de la democracia, copiando un poco la marcha que estaba organizada en Concepción para esta fecha, porque justamente coincidió con las reuniones de la UNCTAD aquí mismo. Y en el caso de Concepción iban a llevar todos los periodistas extranjeros de Santiago para reconocer cómo estaban quedando las libertades democráticas en Concepción. Y en esa convocatoria se sumó el Partido Nacional, la Democracia Radical y Patria y Libertad. Eso fue leído por la izquierda en Concepción como un acto de provocación, que la derecha iba a ocupar las calles de Concepción. Y los dirigentes políticos dijeron en un momento que ellos fácilmente pueden pasearse por las calles de Providencia, porque esto es su ámbito natural, pero aquí en Concepción no. Entonces, rápidamente al comienzo, la izquierda se planificó dos marchas, una de la FTR, del MIR, y otra de la Unidad Popular. Pero luego se sumaron a una marcha de la izquierda en conjunta. Pero a pocos días antes del 12 de mayo, Allende suspendió las marchas de la izquierda y el PC acató el orden. Sin embargo, el resto de la Unidad Popular, más el MIR, sacaron una declaración en conjunto llamando a los trabajadores a salir a la calle. Como dijo a la prensa un dirigente socialista de la CUT provincial, señalamos hoy día que la clase trabajadora debe demostrar el apoyo a su gobierno llenando las calles que siempre han sido y serán del pueblo. Y todos los trabajadores sabemos que los que ahora llaman a la marcha de la democracia son los mismos que han siempre mantenido en la más profunda explotación a la clase trabajadora. Llamamos al pueblo a ocupar las calles de Concepción y impedir los desmanes y provocaciones de los grupos fascistas de Patria y Libertad, del PDC y del PN. Y en esa convocatoria sumaron el Consejo Provincial de la CUT, la FEC de la Universidad, la Federación de Estudiantes Secundarios, el Comando Provincial de Pobladores, el Congreso Provincial de Campesinos, además del PS, el MAPU, la Izquierda Cristiana, el Partido Radical, el MIR, y muchos de los sindicatos más importantes de la provincia, tanto todos los textiles de Tomé, el sindicato de Schwager, de las minas de carbón, el FENATS, el SUT, y los sindicatos de ASMAR, Inchalam y CAP, del Huachipato. Entonces, la situación en Concepción era en que Allende había suspendido la marcha de la izquierda, sin embargo, la marcha va igual. Entonces, el mismo día 12, Allende, a través de un discurso radial llamaba a la cordura de la ciudadanía y comunica su decisión de suspender también la marcha de la oposición para evitar desórdenes y velar por el orden público. Entonces, la izquierda decidió concentrarse dentro de la Universidad de Concepción para ver si la oposición iba a salir a la calle o no. Y como me contó uno de los dirigentes secundarios, que también fue un militante del MIR, describiendo un poco cómo fue ese proceso de encontrarse y concentrarse en la Universidad de Concepción. El foro de la universidad, mirando hacia el Arco de Medicina, estaba pero lleno de trabajadores, de pobladores, de estudiantes, que además venían organizados en lo que nosotros llamamos en ese entonces la masa armada. Y venían los mineros con sus cascos, con las dinamitas colgadas aquí, los pobladores con sus lanzas, con sus linchascos y organizados, desfilando. Entonces fue realmente una cosa impresionante, tan impresionante que los dirigentes de los partidos, incluido el del MIR, tenían mucho miedo de que nosotros saliéramos para el centro. Entonces, en el foro de la Universidad de Concepción realizaron un mitin improvisado en que tomaron la palabra más de 30 personas, muchos de ellos participantes, lo que será como la primera asamblea del pueblo, pero efectivamente fue mucho más espontáneo. Y sí tomaron la palabra mucha gente que eran dirigentes de base, no eran
los reconocidos dirigentes provinciales de los partidos, sino gente que fuera reconocido en sus barrios, en sus poblaciones. Pero también hablaron muchos dirigentes estudiantiles y estaban plenamente en la campaña de la CUT de mayo de 72. Entonces hablaron muchos dirigentes sindicales, más que nada los candidatos. Luego al final, por los reclamos de la base, sí la izquierda salió a la calle, pero en lugar de seguir sus dirigentes, se arrancaron hacia el centro y efectivamente ocuparon el centro de la ciudad de Concepción, expulsando a los manifestantes de la derecha que habían salido, a pesar del orden de que ambos grupos no deberían salir a la calle. Y en eso, entonces, el resultado del apaleo del grupo móvil, murió un secundario que se llama Lado Camañao, que justamente era el del PCR, el partido maoísta. Yo creo que ellos dijeron, aquí esto nos sobrepasó. ¿Cómo somos capaces de conducir esto? Y una primera respuesta a eso venía a fines de mayo. El 23 de mayo, el presidente provincial de la izquierda cristiana, Joaquín Undurraga, publicó un editorial en la prensa local. Cito: debemos aceptar que las masas están dando respuesta a los grandes objetivos que persigue la nación chilena, y los dirigentes políticos hemos recibido la lección elocuente y fecunda que el pueblo chileno no es títere y tiene conciencia propia y que superó la etapa caudillista. Nos siguen líderes, persigue ideas y su avance ya no se maneja desde arriba. Y después habla de cómo salió a las calles en multitudes en Concepción. Incluso posteriormente van a venir más agresiones por parte de la institucionalidad hacia el movimiento popular, como fue la ley de control de armas, que fue un prolegómeno del golpe de Estado. En fin. Y después, el compañero de allá, subordinar, me preguntó. Mira, la verdad es que le hice un poco el quite al concepto de subordinar porque se daba la pelea política y realmente traté de ser un poquito más académico. O sea, para alguien que tiene una óptica más de izquierda es terrible que la CUT esté subordinada al PC, pero a alguien que es militante del PC le parece fantástico y que no es el lugar natural del PC en la dirección de la CUT. Entonces, por eso la palabra subordinar le di ese cuidado. ¿Me entiendes? Y lo otro sí es cierto, el PCR cayó llegó en su minuto, tuvo un gran auge en los años 60 y después, a raíz de su posición dogmática hacia la unidad popular, se redujo a su mínima expresión. Llegaron a plantear, por ejemplo, la burrada de que Allende era agente del social imperialismo soviético, y lo primero que hace Allende es mandar a su ministro a establecer relaciones con China popular en diciembre de ese año 70. Entonces, y después otras barbaridades más, como apoyar la huelga reaccionaria del teniente, y que la huelga reaccionaria del teniente era la gloria, cuando realmente era una sonada contrarrevolucionaria. Después, contradicciones en... bueno, hay un compañero que planteó el tema del empoderamiento a nivel popular. Sí, es cierto, yo creo que la unidad popular generó un clima ideológico en las masas que las llamó a empoderarse. Y efectivamente, por ejemplo, el número de huelgas que hay en los años de la unidad popular triplican, quintuplican al número de huelgas que hay durante el periodo de Frei Montalva. Entonces sí, es cierto. Este clima existe, solamente que es un empoderamiento que nunca llega a ser el empoderamiento real, y de ahí la derrota. Ya, el problema de la estrategia y de la toma del poder, que me preguntó ahí un amigo ahí atrás, es cierto, efectivamente existía este debate, y hoy por hoy de nuevo tenemos que replantearlo. ¿Cómo hacemos para lograr una transformación social de fondo? Pero esa es una tarea colectiva. Yo de ninguna manera tengo algún tipo de receta mágica que dar. Pero es cierto, sería bueno que pudiéramos converger a plantear una nueva estrategia. Y por último, un compañero también me preguntó cómo se expresan las diferencias teóricas políticas en la praxis. Concretamente se refiere principalmente en el caso del Partido Comunista Revolucionario, apoyar e impulsar hacia la radicalización de cualquier huelga o movimiento que esté al margen de la legalidad o que se salga de la legalidad. Es el caso, por ejemplo, ahí como aporte al estimado que expuso sobre el tema mapuche, montaron el movimiento Ñetoín Mapu, que se llama Recuperar la Tierra, que era un movimiento campesino estrictamente mapuche que operó en la zona de Cautín,
y la idea era llegar a agarrarse a balazo mismo con los terratenientes, de tal manera de que a raíz de, por ejemplo, esta misma huelga, que hay un enfrentamiento tremendo en la calle, que según la teoría que manejaban ellos de estas luchas de masas se iniciaron la guerra popular.